Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Campos Arellano, soy alumno del primero B, Energías Renovables. Voy a exponer el tema de modelos atómicos con todos sus postulados. El primer tema que vamos a desarrollar es primero, los 8 modelos atómicos que son Demócrito, Dalton, Lewis, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger y ya. Pero primero tenemos que adentrarnos en qué es un modelo atómico. ¿Qué es un modelo atómico? El modelo atómico es la representación material de las estructuras y funcionamiento de los átomos desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que manejaban representando lo que estaba hecha la materia. El primer modelo que vamos a ver es el modelo atómico de Demócrito. Demócrito fue el primer filósofo griego que su lado fue el de la piedra, en donde él decía que el átomo era indivisible, que entre cada átomo hay un espacio de vacío, que los átomos son indestructibles, los átomos entran en un conjunto de movimiento y hay muchos tipos de átomos. Él nos decía que comenzó con una piedra que explicaba que si la cortamos a la mitad se obtendrían dos piezas de la misma piedra y se repetiría la operación continuamente, se llegaría a una pieza, es decir, que por ejemplo que hay un punto en donde ya no puede dividirse la piedra, lo que nos decía que los átomos eran eternos, indivisibles, homogéneos e incorporables e invisibles, como otro tipo de características que son las que son diferentes forma, tamaño, pero en sus cualidades internas. Ese es el modelo atómico de Demócrito, en donde principalmente el modelo era muy básico. El siguiente es el de Dalton. El Dalton nos decían que las partículas eran más pequeñas de la materia, fue visualizado como esferas sólidas, es decir, que los veían como bolas de billar. Es similar al modelo de Demócrito, en donde él nos explicaba que pues, seguía siendo muy básico, la verdad. Los principios del modelo atómico de Dalton. Toda la materia fue hecha de átomos, todos los átomos son indivisibles, indestructibles, todos los átomos de los elementos dados son idénticos. Los átomos son diferentes de elementos, varían en masa y proporcionalidades. Están compuestos por una combinación de dos o más tipos de diferentes átomos. Esto es principalmente similar al pensamiento de Demócrito, pero igualmente fue agregando más conocimiento a la ciencia. Como lo podemos observar, es igual de básico, en donde él lo explicaba como un tipo de bolas de billar. El siguiente es el modelo atómico de Lewis. Su teoría sobre el átomo cúbico, en donde podemos explicar los fenómenos de la valencia atómica A. Eso tiene importancia al entendimiento de los enlaces químicos, en donde por ejemplo nos enseñó la teoría del octetro, en donde los electrones se posicionaban en 8 esquinas de un cubo. Donde vamos a ver el átomo de cubo, la estructura de cúbicos que ahora conocemos son covalentes situados en las aristas de los cubos, como bien dije. Los enlaces covalentes, que se generan cuando dos átomos comparten el borde de cada cubo, compartiendo así dos electrones. Solo logró representar los enlaces dobles, así que no se pudo representar el enlace triple en este modo, porque todavía no tenía el conocimiento en esta fecha. Aquí podemos ver el resultado de litio, por ejemplo, los tipos de configuraciones y la configuración doble, en donde él solo logró llegar a la configuración doble, la triple ya no se pudo, no sé por qué en ese tiempo no se pudo lograr. El cuarto es el de Thomson, también conocido como el pudín con pasas, llamado los electrones copúrpulos, que consideraban que estaban dispuestos en forma aleatoria que giraban alrededor de, sin embargo, en parte permanecía en forma identificarla. Pensó que los electrones se encontraban inmensos en sus sustancias cargas positivas que contrarrestaban, es decir, que estaban como una tipo de dona que se veían nomás los electrones negativos.
Las características de su modelo es que semeja a la esfera de material con una carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera, con una carga positiva y negativa, es decir que no tenían núcleo este modelo atómico. Aquí lo podemos ver que nomás los electrones estaban alrededor, pero no giraban y no tenían algún tipo de sentido. El modelo atómico de Rutherford, también llamado modelo planetario, demostró que el modelo Thomson estaba equivocado, ya mostrando que el átomo tenía una estructura fuerte en carga positiva. El átomo tenía un suelto de carga positiva que cuando la partícula alfa intentaba pasar rechazaba por una estructura central, es decir, el núcleo, en donde experimentó con una hoja de oro. Los experimentos consideraban embordar con partículas alfa de una lámina delgada de oro de 100 mn. Expresó las partículas alfas interiores eran iones, o sea, átomos sin electrones, por lo que solamente tenían protones y neutrones y su consecuencia una carga positiva, en donde estamos viendo que la hoja de oro se disipaba alrededor de la lámina. Y eso sería todo por este tema. Los principios del modelo: las partículas de carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño, comparando con mayor tamaño. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en una pequeña volumen central. Rutherford lo llamó núcleo, en sus principales iniciales a partir de 1912. Tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con cargas positivas se manifiestan unidos por fuerzas de atracción electrostática, en donde vemos que, por ejemplo, ya hay un núcleo y los electrones están girando en orbitales alrededor del núcleo. Que vamos a pasar es semejante al que hoy usamos, pero todavía le faltaba. El modelo atómico de Bohr, llamado modelo Rutherford-Bohr: los electrones en movimiento con carga negativa deberían emitir radiación electromagnética de acuerdo a la ley del electromagnetismo, lo que haría que esta pérdida de energía hiciera a los electrones redujeran su órbita movimiento en espiral hacia cualquier núcleo, hasta colapsar con el núcleo. Ver el instructor conceptuó la cuantización, lo que significa como modelo entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Los principios de Bohr: los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo de las órbitas. Los electrones se orbitan en el núcleo que tienen un tamaño y energía establecidos, por lo tanto no existe un estado de intermedio entre las órbitas. Y por último, la energía de la órbita está relacionada con el tamaño. Aquí donde vemos, por ejemplo, la configuración electrónica que hoy conocemos, por ejemplo, 1s2, 2p2, pero fue un nivel más básico, o sea, fueron los primeros pinines de los químicos. El modelo atómico de Sommerfeld, en el comportamiento de los electrones explica las existencias de diferentes niveles de energía dentro del átomo, explicando las limitaciones de este modelo aplicando la teoría de la relatividad de Einstein. Luego indicó que el núcleo de los átomos no era estático. Aquí tenemos la configuración electrónica. Las órbitas de los electrones pueden ser circulares o elípticas, como lo que es los modelos recientes. Los electrones alcanzan velocidades relativas, es decir, que son cercanos a la velocidad de la luz, o sea, son demasiado rápidos y giran alrededor del núcleo. El número cuántico secundario I y el número cuántico principal N están divididos entre esos dos. Como lo podemos saber, es 1, 0, orbitales S, 1 es igual a I, main orbital, así como lo hemos representado aquí en la imagen, en donde es más chiquito y se fue haciendo más grande. El modelo atómico de Rutherford está propuesta. Es el modelo cuántico del átomo que describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Es decir, que es el movimiento de los electrones a través del núcleo. Y los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición física determinada dentro del átomo. O sea, no están estacionarios, siempre están en movimiento.
Las características de estos orbitales tienen diferentes niveles y sus niveles de energía pueden ser identificados entre las nubes de electrones. Este fue el último de los modelos atómicos. El modelo no consideraba estabilidad del núcleo, solo se refiere a explicar la mecánica cuántica asociada con el movimiento de los electrones dentro del átomo. Cambia con el tipo, ¿no? En donde E es la constante de proporcionalidad y función de onda en el sistema cuántico y H operación de Hamilton. Este fue el modelo atómico el hoy usado, en donde el núcleo gira alrededor de los electrones. Estaba formado por protones y neutrones en el núcleo. Eso fue la, pues cómo decir, desde el primero hasta el último, la evolución del modelo atómico, mejor explicado visualmente, en donde Dalton nomás era el más básico, hasta podemos Schrödinger, que fue el hoy usado. Y muchas gracias por su atención. Espero haber aclarado las dudas y espero esté bien todo en su casa, maestra. Y espero algún día llegar a conocerla en persona.